El deporte en Getafe se mueve. Durante todo el año, la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Getafe promoverá la práctica del deporte en las calles y plazas de la localidad. ¿Nos sigues? ¿Te apuntas? Pues permanece atento porque en Getafe Radio te informaremos de todas las actividades deportivas que podrás desarrollar en la calle. Te estamos esperando. Participa en el programa Deporte en la Calle. Organiza la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Getafe. Chema Hernández, junto con Alberto Garrido, uno de los mayores fans de Casablanca y colaborador en distintos blogs y medios de comunicación locales de Zaragoza, se introducen por primera vez en el cine francés, con la obra de François Truffaut de 1959, Los 400 golpes. Alberto, buenas tardes. Hola, Chema, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, pues aquí disfrutando del cierzo zaragozano. Ese que sopla bien fuerte. Sopla muy fuerte, muy fuerte. Pues nos vamos a meter con cine francés por primera vez sí, en el programa. La verdad es que deseando de tocar el cine francés, que es una cinematografía no muy conocida en nuestro país, pero que, bueno, pues es una de las más potentes a nivel tanto de artístico como industrial, ¿no?, en el mundo. Sí, de calidad también. Es conocido el cine francés por sus películas de toda la temática, pero siempre muy interesantes. Vamos a trasladarnos a 1959 y vamos a hablar de uno de los enfants terribles franceses, que es François Truffaut. Los 400 golpes ha elegido. Pues mira, vamos a hablar de Los 400 golpes, que Los 400 golpes es la ópera prima, es la primera película de François Truffaut. Como decías tú, uno de los niños terribles, sobre todo, bueno, empezó siendo un niño terrible de la crítica cinematográfica. Él empezó a escribir con apenas 21 añitos en Cahiers du Cinéma, uno de las grandes biblias de la crítica cinematográfica, y como decías tú, enfant terrible, un niño terrible, pues porque criticaba los clásicos norteamericanos, el cine norteamericano más clásico, y también se metía muchísimo con el cine academicista francés. Y su ópera prima, Los 400 golpes, que es la película de la que vamos a hablar hoy, bueno, es en realidad su tercer trabajo cinematográfico, porque él había hecho antes 2 cortos previamente, y de hecho se acomete Los 400 golpes como si fuera a ser un corto. Iba a ser su tercer cortometraje, ¿no? Iba a ser una cosa que se llamaba La fuga de Antoine. Lo que pasa es que luego pues empezó a rodar, aparte de la historia corta de la fuga del protagonista, otras anécdotas, historias que se le iban ocurriendo, que iba teniendo y tal, y lo que fue un corto se alargó hasta ser un largometraje, ¿no? De hecho, el tema de eso de ir poco a poco contando diferentes historias, anécdotas, le da a la película ese aire un poco así como episódico, como de episodios que van saltando, incluso fragmentado, ¿no? Que contribuye también a disfrutar más de la película, ¿no? La historia que nos cuenta Los 400 golpes es la de un niño, Antoine Doinel. Bueno, un niño, tiene 12 años, está en esa difícil etapa entre la infancia y la adolescencia, ¿no? Un niño de 12 años que en el colegio, bueno, pues es un mal estudiante, no goza de las simpatías de los profesores, pero en casa pues tampoco tiene un panorama mejor. La verdad es que vive con sus padres, bueno, la madre poco menos que le da a entender claramente que es un hijo no querido, no tiene mucho afecto por parte de sus progenitores, entonces realmente ni en el mundo familiar ni en el mundo escolar se siente un niño apreciado, ¿no? Y eso pues va a repercutir lógicamente en que sea un rebelde, un pequeño rebelde, que se enfrente a la autoridad tanto en el colegio como en otros sitios, y bueno, pues va a ser un poco la historia de la película. Una película que además supone el comienzo de una especie, no sé si decírtelo, saga o de, bueno, sí, saga cinematográfica, ¿no? Porque François Truffaut, con este mismo personaje, Antoine Doinel, y el actor que lo interpreta, Jean-Pierre Lot, haría hasta 4
trabajos cinematográficos más, ¿no? El primero, que fue en 1962, era un pequeño cortometraje dentro de una de estas películas que hacían de episodios, que se llamaba Antoine et Colette, que tomaba el mismo personaje pero con unos años más. Luego haría Besos robados, luego Domicilio conyugal y terminaría con El amor en fuga. Como vemos, pues uno es del 67, del 68 y luego ya del 76 es la última película del amor en fuga, ¿no? Del 79, perdón. Entonces va poco a poco tejiendo la vida de este personaje, que es interpretado por el mismo actor conforme va madurando, y eso además, luego si quieres hablamos de ello, seguro que te suena, ¿no? Eso de que cojan a un actor, a un niño y lo empiecen a rodar cuando es niño y luego cuando es adolescente y cuando madura, ¿no? Eso ya lo hablaremos luego porque nos suena mucho. Sí. En fin, el caso es que Los 400 golpes es una película muy, muy, muy importante en la historia del cine francés, y como anécdota te puedo contar que en los primeros días del rodaje falleció André Bazin, que era uno de los creadores de esa revista cinematográfica de la que hablábamos antes, Cahiers du Cinéma, que era uno de los grandes popes de la crítica cinematográfica y que fue también un poco el padre ideológico, crítico de François Truffaut. Él acogió a François Truffaut con 21 añitos, que empezó a hacer crítica, ¿no? Y entonces falleció en los primeros días del rodaje de Los 400 golpes y a él le dedica Truffaut la película. Esta película, como has dicho, es una de las más importantes. ¿A qué se debe su fama, sus posibles influencias en el cine moderno? Pues mira, la fama es porque dicen, vamos, el comentario más extendido es que se trata de la primera película de la Nouvelle Vague. La Nouvelle Vague, que es una corriente cinematográfica que surge a finales de los años 50 en Francia. Luego, si quieres, podemos comentar un poquito más de ella, que lo que pretende es romper un poco con todo las reglas formales y de contenido del cine francés que se llevaba haciendo pues sobre todo desde los años 30 y 40, ¿no? Entonces decimos eso, que se suele decir que es la primera película de Nouvelle Vague. Esto realmente no es así. La primera película, si se puede decir de una que sea la primera, sería a lo mejor Ascensor para el Cadalso, una película de Louis Malle de un par de años antes. Lo que tiene la trascendencia de Los 400 golpes es que le da carta de naturaleza a este movimiento, ¿no? Al Nouvelle Vague, ya que es una película que compite en el Festival de Cine de Cannes, que le otorgan el premio al mejor director a François Truffaut por esta película. Supone un poco el reconocimiento, el bautismo de esta corriente de la Nouvelle Vague a nivel internacional, ¿no? Además es curioso lo de que le reconozcan, que le den el premio al mejor director en el Festival de Cannes, porque apenas un año antes François Truffaut no había sido admitido, había sido censurado su presencia en el Festival de Cannes, pues porque, como decía antes, sus críticas al cine academicista francés, al cine más clásico francés o al cine norteamericano eran unas diatribas muy feroces. Entonces, poco menos que le censuraron, bueno, no le permitieron, no le acreditaron como crítico apenas, ya digo, un año antes de que, sin embargo, su película triunfase en Cannes. Y en cuanto a lo que me dices de las influencias, bueno, pues antes comentaba el tema ese de ese actor, Jean-Pierre Lot, que interpreta a Antoine Doinel y que le vemos en esta película con 12 años, luego le vamos a ver en otra película con 14, 15, 16 y luego ya con 20 y tantos años. ¿Esto a qué nos recuerda? Pues nos recuerda claramente a esa película del año pasado, ¿te acuerdas de Boyhood? Sí, de Richard Linklater, que cogieran y durante un periodo de años filmaron al mismo actor con una misma historia. Y bueno, pues es claramente el personaje de Antoine Doinel y estas películas comenzando por Los 400 golpes de Truffaut es un antecedente de este experimento cinematográfico que hizo Richard Linklater, que incluso también se podría decir que en las películas de Antes del anochecer, Antes del amanecer y Antes del atardecer son también un poco jugar con eso, con los mismos actores, cómo evolucionan y cómo maduran, y esa madurez y esa evolución de los actores se refleja a su vez en los personajes, ¿no? Parece ser que esta película está basada en hechos de la vida del propio François Truffaut. Sí, bueno, cuando él se lo decían, él lo afirmaba en parte y lo negaba. Él decía que era una película que tenía un gran componente autobiográfico, pero que lo que era realmente 100% biográfica. Hay muchos, como decías tú, hay muchas partes, muchos componentes de la película que son claramente basados en la vida del propio Truffaut. Y esto es un poco
también reflejo en parte de lo que se pretendía con la Nouvelle Vague. La Nouvelle Vague, uno de los objetivos de la Nouvelle Vague era escribir o filmar cosas que se conocen, nada de basarse a lo mejor en textos literarios de un escritor ruso de la literatura del 19. Bueno, pues no, se trataba de coger y echar mano de lo que tenías más a mano, ¿no? Valga la redundancia, es decir, pues de tus propias vivencias personales. Entonces, por ejemplo, el hecho de que en la película uno de el padre, la figura del padre, no sea el padre biológico de Antoine Donnel, sino que es alguien que se casa con la madre del protagonista para darle un apellido, es algo que vivió en sus carnes el propio François Truffaut. François Truffaut también tuvo una infancia pues bastante conflictiva. Él vivió con su abuela, luego con sus padres, que uno de ellos, como digo, el padre no era el padre biológico, no era buen estudiante, como Antoine Donnel. De hecho, Truffaut a los 14 años abandona los estudios, y como Antoine Donnel es un fanático, o le gusta mucho, se refugia, de alguna manera busca cariño en la literatura o en el cine, ¿no? Que es lo mismo que le pasa, se puede establecer un paralelismo perfectamente entre Truffaut y Antoine Donnel. Es un autodidacta, y eso también lo será el propio Antoine Donnel. O incluso, más anecdóticamente, hay un episodio en la película, en Los 400 golpes, que es cuando Antoine Donnel y su amigo René deciden robar una máquina de escribir, y con el dinero pues deciden robar una máquina de escribir y les descubren. Ese mismo hecho le aconteció a François Truffaut, de modo que su padrastro le llevó, como al propio Antoine Donnel en Los 400 golpes, le llevó a una comisaría, la comisaría más cercana, para que, solicitando por favor que le ingresaran en un correccional, y así acabó también Truffaut su adolescencia en un correccional como Antoine Donnel. O sea que, como vemos, hay muchos paralelismos entre la vida de Truffaut, de François Truffaut, y lo que nos va a contar Los 400 golpes, sí. 400 golpes, que hemos hablado de ella y que supuso una ruptura con el cine tradicional, tanto en formas como en contenido. Sí, así es. Realmente, además, en Los 400 golpes se podría decir que es un decálogo en ese sentido de lo que va a ser la Nouvelle Vague, de una reacción al cine que se venía haciendo hasta ahora. Y ya desde los títulos de crédito, una de las cosas por la que bramaban y que solicitaban y reclamaban estos jóvenes críticos de Cahiers du Cinéma era el sacar las cámaras a la calle, ¿no? Que en lugar de rodar tanto en interiores, con decorados, de cartón piedra, buscar la autenticidad de las calles y un poco el neorrealismo, ¿no? O sea, esa influencia del neorrealismo italiano. Entonces, ya desde el comienzo de la película de los 400 golpes, la cámara, si recuerdas, desde un coche vas viendo las imágenes de las calles de París, de un París sucio, en blanco y negro, gris, que podría ser cualquier ciudad de provincias, a no ser por el pequeño detalle y es curioso, ¿no?, que ves las calles y ves al fondo, en un extremo del plano, se ve el pico de la Torre Eiffel. Eso es lo único que nos va a llevar a pensar que estamos en París. No un París turístico, es un París, como decía, que podría ser una ciudad de provincias, pero sin embargo siempre está presente la Torre Eiffel, porque aunque sea una película, como decía antes también, con influencias del neorrealismo, siempre mantiene o le intenta dar un toque de lirismo y de poesía, ¿no? Es decir, que junto a los aspectos más realistas y más sordios de la infancia, busca contarlos de una manera que tampoco sea, como te digo, una descripción cruenta de la infancia, ¿no? Es decir, si esto lo hubiera a lo mejor cogido un director clásico, te hubiera hecho una narración más dickensiana, más basándose en los aspectos melodramáticos, y aquí, sin embargo, lo trata con mucha sencillez, ¿no? Otro tema, otro aspecto también, por ejemplo, muy interesante de lo que son los aspectos, o la renovación de los aspectos formales, es la poca importancia que le dan los seguidores o los cineastas de la Nouvelle Vague al montaje. Buscan que el plano, la escena esté filmada con la cámara, pero que procuran que el montaje no distraiga de la acción, de lo que pretenden ellos, de esa concepción espacio-temporal que buscan en cada secuencia. El montaje es mínimo, buscan siempre, no te voy a decir plano secuencia, pero sí planos muy largos, y en los que se describa perfectamente la narración, la secuencia que ellos pretenden transmitir, ¿no? Entonces hemos quedado en
hemos hablado de la Nouvelle Vague y ahora queríamos meternos un poquito más dentro de la película. El retrato que hace esa película de la infancia y de la ansia de libertad. Sí, es un poco digamos el leitmotiv o lo que motivó a François Truffaut a escribir esta película, ¿no? El guión de esta película. El describir cómo fue, ya decíamos antes, parte de su infancia, pero es una infancia, es las vivencias de un niño o de un adolescente que podrían ser perfectamente las de un niño de aquella época en Madrid, en Londres o en Roma, ¿no? Es una experiencia universal la de esa infancia descarnada, una infancia en algunos momentos tristes y un espíritu de intentar, una ansia de buscar la libertad que se ve reflejado sobre todo en esa escena final. Aquí a lo mejor estamos haciendo un poco, ya sabes, ¿no? De spoiler. Bueno. Pero esa escena final, que es una de las escenas más célebres de la película, de las más comentadas, ese traveling cuando se escapa Antoine Donnel del correccional en el que está recluido, se escapa y la cámara le va siguiendo con un traveling larguísimo, casi eterno, un traveling lateral. Cuando llega a la playa, él está buscando el mar, él no ha visto nunca el mar, y él tiene un concepto del mar como la libertad. Él cree que llegando al mar va a encontrar esa libertad por la que ha estado luchando durante toda su vida. Y en este sentido, el plano final, esa foto fija de Antoine Donnel cuando está pisando ya la playa, la arena con el agua, refleja muy bien. Yo creo que es un plano con una foto fija con un plano del personaje de Antoine Donnel que refleja muy bien ese decir, bueno, pues he llegado aquí, ya soy libre, ¿y ahora qué? ¿No? Es un final abierto, como vemos a otras películas del mismo personaje. Pues no sé, si quieres contarnos alguna otra película, recomendarnos de la Nouvelle Vague o de Truffaut. Sí, hombre, de la Nouvelle Vague yo lo que sí que podría, es muy recomendable ver películas como las de Jean-Luc Godard y, por ejemplo, pues ese mismo año que Truffaut escribe y dirige Los 400 golpes, Jean-Luc Godard hace Al final de la escapada, una película que curiosamente la idea se la da François Truffaut. François Truffaut es el que le da un primer tratamiento de guión a Jean-Luc Godard. Lo que pasa es que luego Godard la película la hace suya, ¿no? La diferencia, además hay diferencias bastante evidentes entre la manera de rodar o el estilo cinematográfico de Truffaut y el de Godard. Godard es mucho más esteticista. Godard provenía de una buena familia y él se preocupa más por el arte, por el arte y por ser además busca un cine muy combativo, muy beligerante y sin embargo Truffaut es otro tipo diferente de cine. Aun partiendo los dos de la misma idea de romper con lo anterior, que es la base de la Nouvelle Vague, Jean-Luc Godard hace otro cine completamente diferente. Yo creo que es más asequible para cualquier espectador el cine de Truffaut. Y luego, por supuesto, pues, lo que comentábamos antes, las películas de Louis Malle o de Alain Resnais, Hiroshima Mon Amour, cualquiera de estas películas te dan una idea aproximada de ese movimiento de la Nouvelle Vague que, como decimos, es quizás uno de los puntos de inflexión más importantes o que ha tenido más consecuencias, o una consecuencia de más trascendencia en la historia del cine. Pues muy bien, Alberto, ha sido un placer poder tenerte de nuevo aquí. Y para mí, Chema. Tenemos pendiente Casablanca. Pues eso esa cuenta pendiente habrá que saldarla cuando sea, lo antes posible. Le decimos a Jesús que en vez de 20 minutos nos deje 40. Por lo menos. Y sí, desde luego. Le mostramos a toda la audiencia lo grandísima que es esa película de Michael Curtiz. Que hay mucha gente que la desconoce, ¿eh? Curiosamente, ¿sí? es un clásico que mucha gente desconoce, aunque sorprende, pero es así. Pues te emplazo a cualquier otro lunes que podamos. Y tenerte de nuevo por aquí a hablarnos de Casablanca. Perfecto, muy bien, encantado. Venga, un abrazo, Alberto. Un abrazo, Chema, hasta luego.
tardes con un café y una charla entre amigos se hace amena. Y en la radio, ¿cómo sería? Yolanda López, Chuchi Blanco y quien menos te esperas estarán de 4 a 7 en Buenas Tardes Getafe, el programa más espontáneo y divertido que harán pasarte una tarde entretenida con temas de lo más interesantes. Buenas Tardes Getafe. Descarga tu aplicación de Getafe Radio en la tienda de tu móvil y escúchanos. Getafe Radio. ¿Te suena?